Buenos días, hoy día estamos con Marilyn Silva de la carrera de Psicología. Le vamos a hacer algunas preguntas acerca de la bulimia y empezamos con la primera. ¿Tuviste alguna vez en tus prácticas alguna persona con bulimia? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, actualmente me encuentro por comenzar a cursar el internado. Por ese motivo aún no he intervenido una persona con bulimia. Sin embargo, sé que es un trastorno de la conducta alimentaria. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Crees que las pasarelas o las redes sociales son responsables del aumento de personas con trastornos alimenticios como la bulimia? Cabe resaltar que para desarrollar bulimia o cualquier otro tipo de trastorno de conducta alimentaria como la anorexia o el trastorno por atracones, hay muchos factores. Uno de ellos que generalmente se presenta es la baja autoestima o el complejo por la forma del cuerpo. Entonces, creo que es un factor importante. Sin embargo, no es un factor determinante para poder desarrollar esta enfermedad. Muy bien. Siguiente, ¿son los trastornos alimentarios un problema exclusivo de mujeres adolescentes? No, no son exclusivos de mujeres adolescentes porque también se pueden presentar en adultos. Además de ello, exclusivamente de mujeres no son los trastornos de conducta alimentaria, porque también, aunque en mínima proporción, se presentan casos en hombres adolescentes o adultos. Muy bien. ¿Es muy frecuente ver casos de bulimia? No frecuentemente, pero sí se presentan casos, generalmente en personas que se encuentran en la etapa de la adolescencia. Porque aquí en Perú no es como muy frecuente, ¿no? Sí, Como en otros países. claro, se debe también a la influencia de la sociedad, cuán marcada está la influencia de los estándares físicos, porque si te habrás dado cuenta, eh, ahora hay como que ¿cómo se le puede llamar esto? Ay, se me fue esta palabra. Un prospecto de cuerpo perfecto, se podría decir, para mujeres y para hombres. Para mujeres, digamos que tienen que tener la cintura muy delgadita, que tengan las piernas largas, que sean, no sé, de repente con las pestañas larguísimas, etc. Los hombres que sean delgados pero musculosos, que sean altos, cosas por el estilo. Entonces, eso tiene mucho que ver también. Siguiente, ¿qué crees que la gente debería de saber con respecto a la bulimia? La bulimia, perdón, tiene mucho que ver con los factores sociales, generalmente relacionados a las críticas respecto al aspecto físico de las personas. Esto, como mencioné hace un momento, es más marcado en los adolescentes porque ellos buscan en esa etapa de su desarrollo como personas, como individuos, ser aceptados por la sociedad y asimismo buscar su individualidad. Entonces, se ven relacionados factores como la familia, el entorno social, ya sea amigos, redes sociales, gustos de la propia persona. Así que hay que tener mucho cuidado con respecto a la opinión que se le da del contexto físico que tiene la otra persona, sobre todo en esas etapas que se va formando su personalidad, la autoestima de cada uno, el cómo se valora cada uno como persona. ¿Las personas que sufren de esta enfermedad son conscientes que tienen un problema? Te podría decir que en cierto punto ellos se dan cuenta de que
se ha vuelto un problema el que recurran constantemente a vomitar o a autoinducirse al vómito o quizás tomar laxantes o diuréticos, incluso hasta emplear enemas para poder deshacerse de la comida que ellos han ingerido, porque la bulimia se caracteriza por periodos constantes o al menos de una vez por semana de atracones. Los atracones son el consumo desmedido de la ingesta de alimentos y hasta el punto en el que ellos se sienten mal por haber comido, se sienten demasiado llenos y posterior a eso va un periodo en el que ellos se inducen al vómito, algunos quizás hacen ejercicio, pero generalmente es más la preocupación por el aumento de peso, de repente por el mantener una figura corporal más buena o más Aceptada. bella o aceptada en cuanto a la percepción de las personas, de ellos mismos. ¿Cuál es el motivo principal por el cual se empieza esta enfermedad? Como mencioné, es generalmente en cuanto a la persona en sí, por el autoestima baja. Las críticas generales respecto al cuerpo de la persona, quizás también complementada con el pensamiento de la misma persona, que digamos, mira esta revista, hay una persona muy linda, muy esbelta, bien maquillada, cosas así, yo quiero parecerme a esa persona. ¿Qué tengo que hacer para ser como ella? O de repente estoy muy gordita y todos me dicen, no, tienes que bajar de peso. No que es por tu salud, pero poco a poco esto va creando un tipo de dismorfofobia, que es la percepción errónea del cuerpo de uno mismo. Son unas alteraciones de la percepción del cuerpo de uno mismo, de la forma física. Entonces, generalmente, trastornos como la bulimia, la anorexia nerviosa, entre otras, se caracterizan por este tipo de trastorno que se presenta también asociado a la bulimia. Ya. ¿Cómo darme cuenta que un familiar, amigo o conocido sufre de esta enfermedad? Generalmente es un poco difícil en etapas iniciales porque lo hacen de forma escondida. Pero cosas así que de repente se pueden notar es que se puede acabar muy rápido la comida dentro de la casa por los atracones que suceden una vez a la semana o hasta 14 dependiendo de la gravedad o la intensidad de la bulimia. Se puede acabar muy rápido la comida, ese sería un factor. Además, el siguiente sería que se preocupa demasiado por la ingesta que tiene de comida. Además, también se preocupa al comer con el resto de la familia. ¿Por qué? Porque la mayoría recurre al autoinducirse el vómito. Entonces, ¿qué hacen? Después de terminar de comer, inmediatamente se van al baño y se generan esto. Y eso les causa temor al comer con otras personas, porque tu entorno se da cuenta de que tu conducta de repente no es similar a cómo te comportabas antes y pueden ir notándolo de esa forma. También se pueden encontrar quizás envoltorios de comida dentro del cuarto de la persona o generalmente esos serían los más resaltantes, se podría mencionar. Ya, perfecto. Y por último, ¿qué mensaje le darías a las personas que sufren de este trastorno alimenticio? Bueno, quizás no podría llegar a entenderlos completamente, pero es una etapa muy difícil para esas personas, porque puede ser asociado a depresión incluso, puede ser comorbida con esta otra enfermedad. Entonces, mi mensaje sería que confíen en las personas que están a su alrededor, en su familia, de repente amigos, si es que hay algún tipo de problema familiar,
y que confíen en ellos, les comenten qué es lo que les está pasando, para que puedan buscar una solución a tiempo, porque la bulimia, así como otras enfermedades del trastorno de conducta alimenticia, siempre y cuando se traten a tiempo, como cualquier otra enfermedad, puede tener una recuperación bastante favorable. Pero mientras más se demore para poder identificar este tipo de trastorno, es mucho más difícil una recuperación óptima para ellos. Ya, genial. Muchas gracias por tu tiempo. Igual, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, hoy día estamos con Paula. Gracias, Paula, por haber venido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, ahora sí, comencemos con las preguntas. ¿A los cuántos años te diste cuenta que tenías bulimia? Me di cuenta a los 14 años, ya que un año antes me hacían bullying en la escuela y fue ahí cuando empecé a inducirme al vómito. Entonces, en los 14 años fue cuando ya me di cuenta que tenía esta enfermedad. Muy bien. ¿Por qué empezaste con esta enfermedad? Porque me hacían bullying, como les dije, y también me dejaba llevar por los estereotipos que veía en las redes sociales. Todos eran delgados. Entonces eso me afectó y también era como que no aceptaba mi cuerpo. ¿Y crees que las redes sociales y todo esto sigue siendo así? En la actualidad sí, hay muchas personas que se dejan llevar por los malos comentarios que afectan bastante en realidad. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo reaccionó tu familia a tu enfermedad? Obviamente estaban muy tristes, muy preocupados, pero me apoyaron en todo el proceso que fue bastante largo y difícil porque había épocas donde había momentos donde podía recaer, pero estuvieron ahí al lado mío apoyándome. Perfecto. Siguiente pregunta. Cuando tú tenías esta enfermedad, ¿eras consciente del problema? Una parte de mí sí, pero era como que no aceptaba mi cuerpo, entonces decía, no, estoy haciendo bien inducirme al vómito para verme más delgada. Pero sí, una parte de mí sí era consciente. Muy bien. Antes de que tengas esta enfermedad, ¿sufriste algún tipo de bullying? Sí, a los 13 años, 12 años, me hacían bullying porque pesaba algo de 55. Entonces eso también me afectó y por eso es que empecé con todos los problemas de la bulimia. ¿Y tu familia también te decía algo o no? Sí, algunos comentarios como que de broma, pero igual, o sea, entre broma igual te van afectando poco a poco. Entonces, ¿crees que también lo que dijo tu familia influyó? Un poco sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Recuerdas las emociones que sentías cuando hacías esto? Sentía bastante culpa, pero por otro lado también era como que decía, estoy haciendo bien porque quiero verme más delgada. Pero era mayor parte por culpa. Mm, Ya, siguiente. ¿Cómo te sentías cuando te veías al espejo? En un comienzo era como que decía, uy, no, me veo muy gorda. Y como fue pasando el tiempo y me inducía al vómito, llegaba un punto donde estaba muy delgada. Y ahí fue donde ya llegó esta preocupación. O sea, tú en algún momento te diste cuenta. Sí, y ahí fue donde acudí a mis padres, que también se dieron cuenta de eso. Pero ¿tú fuiste la que se acercó a ellos o primero se acercó tus padres? No, primero se acercó a mi mamá, porque me vio muy delgada. Ujú. Entonces ahí fue donde ya le conté todo lo que estaba pasando y ya fue cuando tuvimos una reunión toda mi familia y les expliqué todo lo que estaba haciendo. Ok. ¿Qué pasaba por tu mente cuando comías? Era como que culpa, porque decía como y voy a engordar. Ujú. Entonces, por eso es que me inducía al vómito, ¿no? Porque obviamente tienes ese hambre de comer, pero después sientes la culpa de decir, no, he comido tal cosa y eso me va a hacer engordar. Entonces era lo que pasaba. Y por ejemplo, ¿tu mamá no se daba cuenta de esto? Porque eras pequeña todavía, estabas en Claro, secundaria. exacto, pero yo me levantaba, ponte a propósito tarde para no desayunar. Entonces evitaba el desayuno. Ujú. Y ya en el almuerzo ya lo hacía, digamos, a escondidas o cuando mi mamá salía, me iba al baño y me inducía al vómito. Muy. Siguiente. ¿Cómo superaste esta enfermedad? Fueron 4 años de tratamientos psicológicos y bueno, con ayuda de mis padres también. Obviamente hubo momentos donde había posibilidad de recaer, pero
igual estuve ahí fuerte, luchando. ¿Y cómo hacías para no recaer? ¿Qué pensabas? Pensaba en mi futuro, en lo que podía hacer, y no podía lograr si es que seguía haciendo lo que hacía, ¿no? Inducirme al vómito y todo eso en el bulimia. Ujú. Entonces Pero pensaba ¿más en lo mi hacías futuro. por ti o por tus papás también? Por ambos, pero más que nada por mí, ¿no? O sea, por mi futuro, más que nada. Ujú. Y por último, ¿cuál sería tu mensaje para las chicas que sufren esta enfermedad o tal Eh, vez están recién claro. empezando? Que se acepten a uno mismo, que acepten su cuerpo y que no se dejen llevar por los estereotipos que hay en las redes sociales, porque al fin y al cabo eso no es cierto quizá. Entonces, que acepten su cuerpo más que nada. Y que cada uno es diferente. Sí, y que cada uno es diferente. Muy bien, bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Listo, Paula, gracias. por todo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Frankie Dávila Heredia. Soy estudiante de la carrera de psicología. Actualmente ya estoy cursando lo que es el 10º ciclo y bueno, estoy realizando mis estudios dentro de lo que es en la Universidad César Vallejo. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Tuviste alguna vez en tus prácticas alguna persona con bulimia? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí he tenido. Más que nada fue cuando realicé lo que eran mis prácticas dentro de un colegio, algo populoso, por obvios motivos no puedo decir el nombre. Sí, era sobre una chica, una adolescente de más o menos 15 años, en el cual se indicaba de que tenía así consumos de comida y luego como se llegaba a sentir mal, pues bueno, ella misma se inducía a lo que era el vómito, ¿no? Dentro de esto mismo, sí se tuvo que avisar tanto lo que eran a sus padres, pese a de que ella inicialmente no quería y digamos que no daba tanto indicios de que querer cooperar en cambio de eso. Bueno, ¿no? Pero digamos que de una manera ella misma fue la que nos dijo de que sí, comía bastante, pero luego no nos dijo directamente que se inducía el vómito, solamente de que decía de que se iba al baño y ahí consumía algo, porque si bien sabemos también la bulimia puede ir no solamente en lo que es inducir al vómito, sino también en consumo de lo que serían laxantes, ¿no? Y bueno, eso era lo que ella también realizaba. Bueno, se tuvo que avisar tanto a la supervisora como a sus padres, como porque veíamos de que esta era una conducta de riesgo, ¿no? Claro. ¿Tú crees de que en las pasarelas, las redes sociales, son responsables del trastorno alimenticio como es la bulimia? Bueno, si bien en lo que son las redes sociales, tanto así como en la televisión, llegan a dar un cierto tipo de mensaje, por así decirlo, de querer llamar lo que es un cuerpo esbelto, es también, digamos, responsabilidad de los padres, tanto como de los propios colegios y así del entorno familiar, como para que a una persona que esté constantemente expuesta ante este tipo de medios no se vea tan influenciada de una manera negativa. Ok. ¿Los trastornos alimenticios son un problema exclusivamente de las mujeres adolescentes? No, porque también hemos visto de que hay en varones también puede suceder en la adolescencia. En la adolescencia más que nada puede llegar a surgir, ya que como sabemos la adolescencia es una etapa en la cual es muy emocional, dependiendo tanto de los varones como de las mujeres. Así ya que en un momento los chicos se pueden sentir muy inteligentes, así como de un momento a otro se pueden sentir muy tontos, muy guapos o muy feos. Ok. ¿Es muy frecuente ver casos de bulimia o no? Bueno, personalmente en lo que estuve, que fueron 2 colegios de diferentes localidades, ese fue el único caso que se ha llegado a ver. También hubo de otro chico, pero ya este era, digamos, un caso en el cual quería tener un cuerpo que era un poco más endomorfo, ¿no? Pero digamos de que este mismo no era tan ligado con lo que era la bulimia, así que puedo decir de que no era muy común. Ok. ¿Crees que la gente debería saber? ¿Qué crees que la gente debería saber con respecto a la bulimia? Bueno, de que este mismo se puede llegar a evitar de muchas maneras. Primero, con una buena conversación, principalmente con los menores, los adolescentes,
Y también una manera que se podría evitar es fortaleciendo lo que es el autoestima, el autorreconocimiento, la autovaloración en la gente que puede llegar a estar más expuesta a esto mismo. Ok. Las personas sufren de esta enfermedad. ¿Las personas que sufren de esta enfermedad son conscientes de que tienen un problema? Bueno, depende del caso, ya que hay ocasiones en las cuales gente puede llegar a creer de que comen un poco, bueno, se van al baño, a cualquier lugar y lo botan, lo regurgitan. Y pueden llegar a creer de que esto es una actitud normal como para controlar el peso. Y ya puede que no sepan, pero hay otras personas en las cuales sí van y pueden darse atracones de comida y al mismo tiempo, al momento en el cual llegan a regurgitarlo todo, ellos mismos saben de que está mal, pero digamos de que también llegan a sentir un cierto sentimiento de culpa por llegar a darse esos tipos de atracones de comida, ¿no? Bien. ¿Cuánto puede durar aproximadamente el tratamiento en casos de bulimia? Depende del caso, sinceramente. No todos los casos en los diferentes tipos de trastornos que hay llegan a cumplir, digamos, el mismo latencia de tiempo, ¿no? Así que dependería si es que se le da el tratamiento adecuado, si es que lo sigue también, si es que recibe apoyo de la gente que lo rodea, y si es que, digamos, no tiene tan expuesto aquello de lo que le aqueja, ¿no? ¿Cuál es el motivo principal por el cual se empieza esta enfermedad? Bueno, considero de que hay varios. Uno de estos puede ser la inseguridad en lo que es respecto al cuerpo. Otro mismo también puede ser lo que es la baja autoestima. Y otro mismo, bueno, así como llegaste a mencionar, es de que aparte de baja autoestima pueden llegar a estar expuestos constantemente dentro de lo que serían algunos medios que propagan lo que sería esto mismo de una figura esbelta, pero eso lo dejamos un poco de lado, ya que principalmente eso no se llegaría a dar si es que no tuviesen una baja autoestima. Claro, yeah. ¿Cómo podría yo darme cuenta que un familiar, amigo o conocido sufre de TCA? Un trastorno de alimenticio, bueno, estos mismos, como hay varios, se pueden llegar a notar en algunos tipos de aspectos, como por ejemplo algunas faltas de energía o no tener tantas ganas de comer o comer en exceso al mismo tiempo, pero en este mismo es de lo que tiene que ver con lo que sería una manera de purgarse después de tener los atracones. Y al mismo tiempo el no querer hablar tanto sobre el tema, sobre un cuerpo físico, ya que estos mismos pueden llegar a generar inseguridad dentro de ellos. Okay. ¿Qué mensaje le darías a la persona que sufre este tipo de trastorno alimenticio? Bueno, le puedo decir de que puede buscar ayuda, buscar apoyo dentro de lo que es en su entorno familiar, se le va a poder comprender, ya que no es un tema de que solamente le llegue a pasar a uno. Hay mucha gente de la cual sufre esto mismo y hay mucha gente en la cual también necesita ayuda y que no está solo por completo. Sí puede contar con gente en la cual pueda poner su cabeza en el hombro. Ok, gracias. Uh-huh.